Lucas capítulo 1, versículo 26. El Día de las Madres es una celebración que se festeja en la mayor parte de los países del mundo. Esta celebración se originó de diferentes maneras según cada lugar, cada país. En algunos países, como por ejemplo Alemania, el Día de las Madres se inició promoviendo regalar flores a las madres para levantar la economía de los floristas. En otros lugares, como los Estados Unidos, se inició con fines sociales. Y así en diferentes partes del mundo, el Día de las Madres se ha instituido de diferente manera. También las fechas varían de acuerdo a cada país. Casi todos los países inician en el mes de mayo, pero hay algunos que terminan hasta el mes de diciembre. En México la celebración del Día de las Madres es el día 10 de mayo, no importa qué día de la semana sea el 10 de mayo, es la celebración en nuestro país. En los Estados Unidos se celebra el segundo domingo de mayo, que es el día de hoy. Pero sin importar qué día ni por qué motivo se celebra las madres, debemos reconocer que este es un día muy importante, porque con excepción de Adán y Eva, pues todos en algún momento tuvimos una madre. Así es que es importante para nosotros, todos los seres humanos procedemos de una mamá. Y qué mejor que este día para recordar a la madre más bienaventurada de todos los tiempos, que es María de Nazaret. Existe una suposición muy extendida, por cierto, dentro de la iglesia tradicional, de que nosotros los evangélicos no queremos a María, lo cual es sumamente falso. ¿Cómo no vamos a querer nosotros a María si fue la madre de nuestro bendito Salvador? Nosotros amamos a María y es por ese amor precisamente que le tenemos a ella que nosotros le damos el lugar que le corresponde dentro de la historia redentora del mundo. Un lugar muy privilegiado, por cierto. Pero nosotros no le damos ese lugar con fábulas ni con historias mitológicas, sino únicamente con la verdad revelada en las Escrituras respecto de su vida y de su obra. Y en esta mañana, aprovechando la cercanía del Día de las Madres, he querido con esta predicación honrar no solo a María como la madre que fue de Jesús, sino también honrar a ustedes, hermanas, mamás, que han sido beneficiadas con el regalo de la salvación y que se esfuerzan en llevar a sus hijos por las sendas de la vida en Cristo. Ahora hay de aclarar que honrar no es lo mismo que adorar. La honra es algo que la Escritura nos obliga a honrar a aquellas personas que merecen honra. Romanos 13:7 nos habla acerca de que nosotros debemos honrar al que merece honra. Pero la honra no es lo mismo que la adoración, porque la adoración únicamente pertenece a Dios. Así que la predicación no es de adoración para María, sino de una honra para María y, como les digo, para todas ustedes, hermanas, también, que son beneficiadas con la salvación de Cristo. Esta es la primera vez que hago un mensaje dirigido solamente a las hermanas. Sin embargo, estoy seguro que las aplicaciones también van a ser útiles para cada uno de nosotros. Para poder entender el papel que jugó María en el plan de Dios, he dividido esta predicación en 3 temas. En el primer tema se explicará lo que es evangelio, que por cuestiones de tiempo se hará de manera sintetizada, pero buscaré ser claro y entendible en este tema. En el segundo tema analizaremos el llamado que Dios hace a María para cumplir con el propósito por el cual
fue elegida. Y en el tercer tema se expondrán las virtudes de María, las cuales nos servirán como aplicación, principalmente, como ya les dije, para las mamás cristianas, sobre todo. Vamos entonces, hermanos, en oración para poner esto en manos de Dios. Padre, sé que este es un tema difícil de tratar por cuestiones de enseñanzas que el mundo ha transmitido, muy independientes de lo que marcas en tu palabra. Es por ello que te ruego me des sabiduría para poder predicar fielmente de acuerdo a tu bendita palabra. Que abras el entendimiento de cada uno de nosotros para que comprendamos el papel tan excelso que le diste a tu sierva María, sin que pongamos en ella atributos fuera de lo que tu bendita palabra nos enseña. Danos de tu Espíritu Santo para que conozcamos la verdad y que lleguemos a ser verdaderamente libres de todo falso conocimiento. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Redentor y Salvador Jesucristo. Amén. Ninguna parte de la Biblia, ningún pasaje, ninguna obra que haya hecho cualquiera de los personajes que se mencionan en ella puede ser comprendido si no se conoce el plan redentor de Dios, llamado también el Evangelio, las buenas noticias o las buenas nuevas. Y esto es lo que haremos en este primer tema. Trataremos de explicar de manera concisa, por razones de tiempo, lo que es el Evangelio. La historia comienza en el libro de Génesis, con la creación del mundo y del universo. En Génesis capítulo 1 al 3 nos dice que Dios creó al hombre, Adán y a Eva, a su imagen y semejanza, perfectos en cuanto a su carácter moral, pero con la capacidad de pecar. Dios tenía una relación con ellos, los había puesto en un huerto, en el huerto del Edén, les había entregado todas las cosas y les había prometido vida eterna si ellos cumplían con los mandamientos que Dios les daba. Dios les había dado todo, no tenían restricción de nada excepto de una cosa. Tenían prohibido comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Les dijo el Señor, porque el día que coman de él, ciertamente morirán. Adán y Eva, engañados por la serpiente, que no es otro que Satanás, comieron de ese árbol y murieron tal y como Dios se los había dicho. En el instante en que ellos comen del árbol prohibido, mueren espiritualmente y comienzan ahí, entra en su físico la muerte natural que les ocurriría tiempo después. Al desobedecer a Dios, lo que hicieron fue desobedecer u ofender su santidad, de manera que ya no podían tener comunión con Él y por lo tanto la condenación en ellos, el castigo en ellos iba a ser una separación eterna apartados de Dios. Pero no tan solo la falta que cometieron, no tan solo recibieron un castigo para ellos, sino que este castigo se transmitiría a todas sus generaciones. La condenación, por lo tanto, era para toda la raza humana. Esto, al parecer, frustraba los planes de Dios de hacer un reino en la tierra como el hombre como su representante. Ese era el plan que Dios tenía al crear al hombre aquí en la tierra. Hacer un reino en el cual el hombre fuera su representante, que actuara en obediencia a Él y que todas las cosas caminaran de acuerdo a como Dios lo mandaba. Esta acción que cometen Adán y Eva parece que iba a frustrar los planes de Dios. Sin embargo, los planes de Dios no pueden ser frustrados. Y conociendo Dios de antemano lo que iba a ocurrir, ya había elaborado un plan para salvar a la humanidad de la condenación, por medio de alguien que pagara por el pecado de todos ellos.
tenía que ser alguien que tuviera la misma pureza de Dios. Si Dios fue ofendido, tenía que ser alguien de la misma calidad de Dios el que pagara ese precio de la ofensa que se le había hecho. Así que Dios mismo tenía que morir, o tenía que pagar Dios mismo el precio, porque no hay nadie que tenga la calidad de Dios. Por lo tanto, ese alguien únicamente podía ser su hijo. Tenía que vivir en obediencia, como lo vimos en nuestra clase de la confesión, una obediencia plena para que entonces pudiera ofrecerse en sacrificio por toda la humanidad por el castigo que merecían. El plan consistía en que su hijo, a quien se le llamaría el Mesías, vendría como hombre, nacería de una mujer, viviría una vida pura y sin mancha y moriría para pagar el pecado de todos nosotros. Esto es a lo que se llama el Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, y esto entonces es la buena noticia de que estando todos los hombres destinados a la condenación por el pecado que nos fue transmitido, aparte de los pecados que cometemos, y estando incapacitados para pagar el precio por nosotros mismos, Cristo se ofreció voluntariamente por amor para morir en nuestro lugar y de esa manera quedar nosotros libres de esa condenación. Este plan de redención que Dios en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hicieron antes de la fundación del mundo, se fue revelando al pueblo judío, a quien Dios había elegido para que por medio de él, por medio de este pueblo judío, se transmitiera de generación en generación el mensaje del Evangelio hasta que llegara a consumarse en la venida de Cristo como el nuevo pacto. Y que dicho sea de paso, Cristo también tenía que ser judío, porque Dios había elegido al pueblo judío para ello. De entre todas las tribus, de entre todas las naciones de la tierra, Dios había elegido al pueblo judío no por merecerlo tampoco, sino únicamente por gracia. Lo había elegido para que por medio de él se transmitiera su palabra, en la cual se informaba sobre el plan de redención de Dios. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio y el Espíritu Santo nos da la gracia para creerlo, entonces también nos capacita, no solo para creerlo, sino también para entender toda la Escritura. De otra manera, si no es por esa obra que el Espíritu Santo hace en nosotros, no pudiéramos entender nosotros la Biblia, pudiéramos leerla, pudiéramos quizá entenderla de alguna manera literal, pero no pudiéramos entender todas las verdades de la Biblia si no es por el Espíritu Santo que nos transforma a nosotros para comprenderla. Porque dice la Escritura que la Biblia o las verdades del Evangelio únicamente se pueden entender de manera espiritual. Primero a los Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Una versión más dinámica dice en este versículo, lo traduce de esta manera: el hombre que no ha sido transformado por el Espíritu Santo para entender el mensaje del Evangelio, cree que todo esto son tonterías, porque para comprenderlo se necesita tener el Espíritu de Dios. Y es la verdad, hermanos. Por eso la gente que no ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo rechaza el mensaje del Evangelio. Incluso muchos lo ridiculizan o se burlan porque creen que son cosas anticuadas que ya no tienen valor en el mundo, porque no las disciernen espiritualmente. Y es por ello que aquellos que no han creído en el Evangelio son muy fáciles de engañar, pues le dan más valor a lo que dicen otras personas que a lo que les han enseñado sus tradiciones, o también a lo que leen en otros escritos, le dan más valor que a lo que dice la Biblia.
Cuando nosotros comenzamos a entender por la gracia de Dios la Escritura, se nos van revelando principios bíblicos que nos ayudan a comprender el desarrollo del plan redentor de Dios. Y uno de estos principios básicos, que son el pilar de la enseñanza de la Escritura, es que Dios es soberano. Ese es un principio básico para que nosotros podamos entender el plan de Dios o los planes de Dios. Dios es soberano y por tanto todo lo que Él quiere lo hace, porque Él es el creador y dueño de todo. La obra de la creación y todo lo que sucede, Él ya lo ha determinado y tiene un propósito. Dios no ha hecho las cosas al azar. No es como dicen algunos, que Dios es como un relojero que hizo un reloj, le dio cuerda y lo dejó que trabajara solo. No, Dios ha tenido siempre el control de las cosas y siempre lo va a tener. Entendamos o no entendamos lo que sucede, Dios tiene el control de las cosas. El propósito para el cual Dios hizo su creación y en especial a nosotros es para la alabanza de la gloria de su gracia, como vimos en el estudio de la confesión, como dice en Efesios 1:6. En otras palabras, Dios nos creó para exaltar, para admirar, para loar y para gozar el esplendor de su gloria. Y es en este contexto que nos habla Efesios 1:6, que la gloria de Dios no es otra cosa más que la grandiosa obra de redención que nos es aplicada a nosotros por medio de su gracia. Eso es para lo que Dios nos salvó en Cristo, para que lo alabáramos y nos gozáramos en ello. El Catecismo Menor de Westminster inicia con la siguiente pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. De manera que si Dios tiene el control de todas las cosas y si tiene un propósito para todo aquello que tiene control, entonces Dios también determina cada uno de los elementos que han de participar para lograr este propósito. Y dentro de esos elementos nos encontramos a cada uno de aquellos hombres y mujeres a los cuales Dios ha llamado. Esto es lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, que Dios nos llama para cumplir sus propósitos. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el mismo apóstol en su carta a los Efesios nos dice que Dios nos escogió para esos mismos propósitos antes de la fundación del mundo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ahora, hermanos, no me he desviado del tema. El tema es, recuerden, María de Nazaret. Sin embargo, el entendimiento del Evangelio y los principios básicos sobre la soberanía de Dios en todas las cosas que suceden son los cimientos que nos servirán de base para entender el papel protagónico de María dentro de este plan de redención. Es por eso que he querido primeramente dar el mensaje del Evangelio, entender lo que es el Evangelio, porque dentro de este propósito de Dios del Evangelio es donde encaja cada una de las personas, hombres y mujeres, que Dios ha llamado para sus propósitos, entre ellos incluyendo María. Por lo tanto, habiendo entendido esto, espero que se haya entendido el mensaje del Evangelio. Vamos entonces a pasar al segundo tema, que es el llamado de María. Dice Lucas capítulo 1, versículo 26, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Después de cerca de 4,000 años de que Dios dio la promesa de la venida de un Salvador, allá en el libro de Génesis, capítulo 3, el momento tan esperado de la llegada del Mesías, por fin estaba ya. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios no se tardó, hermanos. Dios tenía el lugar y el tiempo preciso para la llegada del Mesías, del Salvador del mundo. Dice entonces la Escritura que María era una mujer de Nazaret. Nazaret era una pequeña aldea de la región de Galilea, y esta aldea era considerada por los judíos de las demás regiones como de poca importancia. Incluso los moradores de Nazaret eran despreciados por la mayoría de los judíos de las demás regiones. De esto nos habla el Evangelio de Juan cuando Felipe va con Natanael y le dice que ha encontrado el Mesías. Le dice a Natanael: he encontrado el Mesías, es el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le responde: ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? Ese era el desprecio que tenían los judíos por aquella pequeña aldea, porque nunca había sido mencionada por los profetas, no había nada que la relacionara con algún evento importante dentro de la Escritura. Los profetas, los fariseos y los escribas también recriminaron en cierta ocasión diciendo que nunca había salido ningún profeta de Galilea cuando le hablaron acerca de Cristo. Entonces era despreciada la aldea y era despreciada la gente de ahí. Pero Dios no discrimina a nadie. Para llevar sus propósitos, lo mismo Dios puede escoger reyes que personas humildes. Lo mismo puede escoger ricos que personas pobres. La Escritura nos habla y nos dice que Dios escogió lo más vil y despreciable para avergonzar a los sabios. María seguramente era una mujer humilde, era una mujer joven, virgen, estaba desposada con José. Desposada quiere decir que estaba comprometida, no estaba casada, estaba comprometida con José. Nos dice también los evangelios que José era un hombre justo y era descendiente del rey David. Existen escritos muy diversos, tradiciones, los cuales especulan sobre esta situación, de que si José era un hombre viudo con hijos, de que era un hombre grande, un hombre mayor, y que la Virgen María era una adolescente muy pequeña, de que los sacerdotes habían presionado a María para que se casara con José. Sin embargo, como lo expresé en un principio, nosotros vamos a tratar únicamente el tema de que nos habla la Escritura, no lo que nos dicen ningunos escritos ni tradiciones por separado. Dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La presencia del ángel debió haber causado gran impresión en María. Era bien sabido que en las Escrituras se hablaba de que nadie podía ver la gloria de Dios y vivir. Esto se debía a que todo ser humano es pecador y no puede un pecador presentarse ante un Dios santo. Mientras estaban en la región del Sinaí, Dios le dijo a Moisés que no quería que se acercara nadie al monte, ni un hombre, ni un animal, porque corrían, o no porque corrían, sino porque el Señor los destruiría, la santidad de Dios destruiría, porque Dios no permite
comunión con el pecado. María seguramente nunca antes había visto a un ángel, por lo tanto desconocía si lo que tenía frente a ella era el propio Dios. Y de ahí su temor ante la aparición del ángel. El ángel Gabriel percibe ese temor de María y le dice: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Ahora, hallar gracia de Dios no se refiere a que María fue escogida por Dios para ser la madre de su hijo por ser una joven virgen, buena, humilde, simpática, bonita o cualquier otra cualidad que hubiera tenido. Eso no es a lo que se refiere hallar gracia delante de Dios. Hallar gracia delante de Dios significa que a la persona que Dios elige para llevar a cabo sus propósitos, Dios le da de su gracia para llevar a cabo lo que Dios le encomienda. Eso es hallar gracia delante de Dios. Nadie puede hallar gracia delante de Dios por ella misma. Hallar gracia delante de Dios es que Dios le da de su gracia a aquella persona que Dios elige para llevar a cabo sus propósitos. Antes de que Dios pueda usar alguna persona para sus planes, es necesario primeramente que le dé de su gracia. En Génesis capítulo 6 tenemos el llamado que Dios hace a Noé para construir un arca. Dice la historia, dice la escritura que Dios va a destruir la tierra con el diluvio. Génesis capítulo 8, versículo 11 dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios había elegido a Noé con un propósito. No lo había elegido porque era un hombre bueno, igual como pasó con María. No lo había elegido por alguna cualidad que Noé tuviera. Dios había elegido a Noé únicamente por gracia. Y lo había elegido, como dice aquí la Escritura, para que hiciera un arca en la cual metiera todos aquellos animales. Conocemos la historia acerca de lo del arca. Sin embargo, antes de que Dios le dé esta orden a Noé, dice el versículo 8 de ese mismo capítulo 8 que Dios halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé recibió la gracia de Dios para poder llevar a cabo la comisión tan importante que Dios le había comendado. Dios entonces no escogió a Noé porque era diferente a los demás. Vamos a poder ver más adelante en los siguientes capítulos cómo Noé, vuelve a caer en pecado cuando se emborracha y pasa lo de aquella historia que uno de sus hijos lo ve desnudo en la tienda. Así que Noé no era diferente. Lo único que fue diferente es que Dios le dio de su gracia, lo escogió para que llevara a cabo aquel propósito por el cual Dios lo había elegido. Nadie, ninguna persona puede acercarse a Dios, ni mucho menos servirle, si antes no recibe de su gracia. Así también María era un ser humano. María había sido elegida por Dios para que fuera la depositaria de su hijo. Pero María tenía que recibir primero la gracia de Dios para realizar la obra tan importante y tan demandante que se le estaba entregando. En esta parte podemos ver el principio bíblico de la elección divina. María fue predestinada por Dios desde antes del principio de los siglos, desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación de los tiempos, como quieran llamarle.
para el cumplimiento de sus propósitos, de los propósitos de Dios. Primeramente fue predestinada, fue llamada por Dios por medio del ángel y entonces fue receptora de su gracia. Dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Habiendo recibido la gracia de Dios, ahora sí María estaba capacitada para entender lo que el ángel le estaba diciendo respecto a que ella sería la depositaria del Hijo de Dios en su vientre, que se realizaría por medio de la obra del Espíritu Santo. Ese ser que María estaba a punto de concebir sería el Mesías tan anheladamente esperado por el pueblo judío, prometido desde el inicio de los tiempos, vaticinado por todos los profetas y revelado a lo largo del Antiguo Testamento. María ya tenía esa capacidad, ya Dios le había dado el entendimiento para que comprendiera cuál era el propósito para el cual el ángel se había presentado y para lo cual Dios la había elegido. El ángel le dice que le ponga por nombre Jesús, que quiere decir el Señor es salvación. Y este Jesús, el Mesías, era la sustancia de todas aquellas sombras que en el Antiguo Testamento apuntaron a él. Todas las figuras, todos los tipos eran únicamente reflejos de aquella verdad que se manifestaría en Cristo en su venida como hombre. Ahora el entendimiento de María se le develaba. El velo de la ignorancia que trae cada pecador y el velo de la ignorancia que tenía María era lo que le impedía ver las cosas espirituales. Pero este velo le había sido quitado por la gracia de Dios de tal manera que no tenía ninguna duda de que aquello que se le estaba presentando venía de parte del Altísimo. Es por eso que con esa fe que únicamente el Espíritu Santo puede dar, lo que hace María es decirle al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. María había entendido el propósito de Dios por la revelación que se le había hecho. El Espíritu Santo le había dado la capacidad a ella, porque María era como cualquier otra mujer. La diferencia de María no estaba en que fuera ella una mujer más pura que las demás mujeres o una mujer diferente. No, la diferencia que hizo en María fue la obra del Espíritu Santo que obró en ella. Ella estuvo capacitada para entender y fue por eso que ella reconoció, llena de la fe que deposita el Espíritu Santo, reconoció ser una sierva en las manos del Señor, un instrumento en las manos del Señor para llevar a cabo su voluntad. Y de esa manera es como María se entregaba a lo que Dios le mandaba. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro tercer y a nuestro último tema. El tercer tema es las virtudes de María. En este tema, hermanas, principalmente, vamos a ver algunas aplicaciones que nos deja estas virtudes de María para la vida de cada una de las madres principalmente. Dice el versículo 46, dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Esta oración de María, que viene del versículo 46 hasta el versículo 55, es un cántico a los que se le ha llamado el Magnificat. Es un canto de María por medio del cual reconoce ella su humildad, reconoce su pecado, su vida de pecado inclusive, pero también es un cántico en honor a Dios, exaltando la grandeza de Dios. No vamos a ver nosotros, no vamos a estudiar todo este pasaje, pero únicamente vamos a centrarnos en aquello en lo cual María reconoce ser. Ella reconoce en esta parte del cántico qué era ella en relación a Dios. Así que la primer virtud de María que vemos en esta oración de ella es su autorreconocimiento, su propio reconocimiento de que ella es pecadora y de que por lo tanto también ella, aún con su divina comisión, necesitaba de un Salvador. Dice el versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Es la propia María hablando, inspirada por el Espíritu Santo. María está reconociendo que ella no es digna de aquella elección que Dios hizo de ella. María se sentía muy indigna porque ella conocía acerca de lo que era la persona humana. Ella conocía acerca de, aún siendo judía, y que los judíos creían que ellos tenían la salvación, ellos mismos reconocían que no podían estar cerca de un Dios santo, un Dios merecedor, por la condición de pecado en que todo el hombre se encuentra, todo el hombre y toda mujer. Así que la evidencia inicial de alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo es reconocerse que es un pecador. Esto es el inicio de una persona que es llamada para la salvación. En Juan capítulo 16, versículo 8, nos dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos hace ver la necesidad que tenemos de un Salvador. De otra manera, nadie tiene esa necesidad, nadie se reconoce como pecador, porque nadie cree que peca ante un Dios santo y nadie, por lo tanto, cree tener la necesidad de un Salvador. Esto lo vemos muy seguido cuando nosotros les compartimos el Evangelio a las personas, como principalmente la mayoría de ellos dicen, es que yo no cometo pecado. Se van a los pecados literales del Antiguo Testamento y dicen, es que yo no cometo ninguno de los pecados que están ahí. Seguramente María, antes de ser convencida por el Espíritu Santo, creía también, como todos los judíos, que ella era poseedora de la salvación únicamente por pertenecer a esa raza, lo cual era un error, pero esa era la enseñanza que se les daba. Los judíos tenían la enseñanza de tener el privilegio de que ellos eran los depositarios únicos de la salvación de Dios, y María, siendo judía, es muy probable que ella también tuviera esa creencia que le daba la facultad de pertenecer a la raza judía. Pero ahora ella había sido iluminada con la verdad. Ahora ya entendía que solo la gracia de Dios podía hacer que ella obtuviera la salvación. Y esto es, seguramente en el internet nos estarán viendo algunas mamás que no han hecho de Cristo su Salvador y su Señor. Y este mensaje que María nos deja va para ustedes, mamás que no han entregado su vida a Cristo,
Usted, como todos, necesitan la salvación. Es necesario que usted entienda que no importa si se porta bien, usted es pecadora y necesita de Cristo. Y el primer paso que debe dar es arrepentirse de sus pecados. Pídale a Cristo que le dé de su Espíritu Santo y que la transforme en una nueva criatura. Porque de otra manera usted estará caminando por sendas de muerte, y no solamente usted, sino que estará llevando a sus hijos por el mismo camino. Y a usted, hermana, que ha tomado la decisión de ir a Cristo en fe y arrepentimiento, la felicito, hermana, porque usted ha tomado la mejor decisión de toda su vida. El hecho de que usted haya entregado su vida a Cristo va a hacer que en un futuro sus hijos le llamen bienaventurada, tal y como María se denomina ella misma más adelante. La segunda virtud de María es que era agradecida. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Y esta es otra de las evidencias de una genuina salvación, el agradecimiento a Dios. Este cántico de María refleja el alma de alguien que ha encontrado el mayor de los tesoros. María se goza, dice, se goza en su Salvador, el Salvador que ella misma iba a tener dentro de su vientre. Ese iba a ser su Salvador. Y ella ya se regocijaba, pues sabía que ese era aquel Mesías que Dios había enviado no solamente para la salvación de los judíos, sino la salvación de los gentiles y también de la salvación de ella. Ella nunca se denominó como la Madre de Dios. Nunca ella recibió la adoración. Ella entendía bien su papel de mujer, de humana, de sierva, de pecadora, y de esa manera agradecía a Dios que le hubiera dado el privilegio no solamente de ver al Salvador, sino de tenerlo ella misma. Era el privilegio más grande que toda mujer hubiera podido desear. ¿Cómo no iba a gozarse María en ello si había recibido la iluminación de la verdad y el regalo de la salvación? Y la pregunta es para usted, hermana, ¿está usted agradecida con Dios por la salvación que le ha dado? ¿Se regocija así como María en ese regalo tan precioso y exalta constantemente a Dios y no se cansa de adorarlo? El agradecimiento a Dios debe de demostrarse buscándolo constantemente y en todos los actos de su vida. ¿Qué tanto usted busca de Dios? ¿Es su prioridad buscar a Dios o le dedica solamente un pequeño espacio de tiempo que le da después de distraerse con otras cosas que no tienen ningún valor para su vida? Busque, hermana, busque glorificar a Dios en cada parte de su vida. Otra de las virtudes de María es que tenía sabiduría. Dice Lucas capítulo 2, versículo 19, pero María guardaba todas estas cosas meditando en su corazón. María contemplaba todas las cosas que Jesús hacía y meditaba en ellas. Sabía María de la enorme comisión que se le había dado y también sabía de la comisión a la cual Cristo había sido enviado. Es por eso que María todo lo que Cristo hacía dice que lo meditaba y lo guardaba en su corazón. Estaba consciente de su papel como madre responsable en la guía que debía de dar hacia Jesús. El que su hijo se desarrollara en una familia piadosa como parte de su vida como hombre era una prioridad que María estaba destinada y estaba obligada a cumplir.
Y esto es algo que también debería de hacerlo meditar a usted, hermana. ¿Es usted una madre piadosa que medita en las cosas que sus hijos hacen para corregirlos y para guiarlos por el camino correcto? ¿Se preocupa porque sus hijos vivan en un ambiente familiar que los haga crecer sanamente, no solo física, sino también espiritualmente? Busca siempre estarlos cuidando, instruyéndolos en los caminos del Señor, corrigiéndolos, disciplinándolos, amándolos, pero no un amor que lo lleve a mimarlos ni a sobreprotegerlos, sino un amor que lo lleve a Cristo, que lo lleve siempre a buscar de la verdad que solamente Cristo ofrece. María también, la virtud de María era que reflejaba el cambio en su vida. Lucas 1, 39 al 45 dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabet. Y aconteció que cuando oyó Elizabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. La fe de María era reflejada en cada una de sus actitudes. Su manera de hablar denotaba lo que había en su corazón. La Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hay un reflejo en cada creyente, cada mujer creyente, cada madre creyente. Hay un reflejo en lo que habla, en todo lo que dice. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que usted habla? ¿Edifica a los demás con sus palabras? ¿Realmente las palabras que usted expresa están en concordancia con su fe? Cuando expresa algo, ¿lo siente realmente? Cuando expresa algo acerca de un comportamiento piadoso, un comportamiento cristiano, ¿realmente lo está sintiendo en su corazón o tiene un corazón engañoso que oculta realmente lo que está sintiendo a lo que está diciendo? Las palabras que salen de la boca pueden ser una medicina que alivia y que hace que los corazones salten de alegría, como pasó con María cuando saludó. Dice que cuando saludó el niño que estaba en el vientre de Elizabeth saltó de alegría. ¿Son así sus palabras? ¿Hacen saltar de alegría los corazones que le escuchan? La palabra también puede ser un veneno que mate las almas de tristeza y de dolor. Las palabras son poderosas. Debe de cuidar cuál es su hablar para que por medio de su hablar usted glorifique a Dios, así como María lo glorificaba y todo lo que hablaba hacía saltar de alegría porque traía el reflejo de Cristo ella en su corazón. María también buscaba la compañía de personas piadosas. Lucas 1:56. Y se quedó María con Elizabeth como 3 meses, después se volvió a su casa. María buscaba estar con personas que entendieran aquella obra que Dios venía a hacer en la persona de Cristo. Es por eso que dice que se queda con Elizabeth, porque Elizabeth tenía en su vientre también al que en el futuro sería Juan el Bautista. Así que tanto María como Elizabeth estaban en la misma situación, o como dirían algunos, en la misma sintonía. Hablaban de lo mismo, exaltaban de lo mismo. Hermana, busque usted siempre
compañías de mujeres piadosas. Ningún beneficio traerá para usted ni para su familia el que conviva con personas que no amen a Cristo. Y no es que nosotros no debamos de compartir cosas con las personas que son del mundo. De hecho, Dios en su palabra demanda que nosotros no debemos apartarnos de las cosas del mundo. Pero tratemos siempre de buscar, siempre que las personas con las cuales nosotros convivamos, porque las personas del mundo podemos estar con ellas para nosotros compartirles el mensaje del Evangelio, o cuando menos que vean en nosotros un testimonio de que somos diferentes. Pero cuando usted busque compañías para convivir, busque la compañía de otras mujeres piadosas. El enemigo siempre utiliza personas del mundo para desviar a los cristianos de sus propósitos. Las malas compañías, como dice la Escritura, corrompen las buenas costumbres. María también conocía el valor de su comisión. Versículo 48 dice: pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María, de buena manera y no de una manera vanidosa, sabía que aquello que Dios le estaba dando la iba a llevar a ser llamada bienaventurada por todos los tiempos. Porque Dios le había otorgado el regalo más grande que cualquier mujer pudiera siquiera imaginar. El ser la madre del Hijo de Dios hecho hombre traería a ella una serie de bendiciones que abarcarían a todas sus generaciones. Porque María es y será recordada a través de todos los tiempos como la mujer más bienaventurada de todas las mujeres. Ahora, la palabra bienaventurada expresa una cualidad de alguien que ha sido obsequiado con una dicha inigualable que nunca se ve trastornada por ninguna causa externa ni interna. Esa es una persona bienaventurada. Una persona que, a pesar de las cosas que estén sucediendo, a pesar de las tribulaciones, la persona siempre se mantiene confiada en Dios. Esa es la bienaventuranza que Dios le da. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Siempre tiene paz y es causa de admiración por todos los que la conocen, a esa mujer bienaventurada. Usted también, hermana, usted es una mujer bienaventurada porque ha puesto su confianza en Cristo. Y si no la ha puesto su confianza, entregue su vida a Cristo en obediencia a sus mandamientos para que sea recompensada como una mujer bienaventurada. Y la última virtud de María, y quizá la más importante, es que ella nunca buscó recibir adoración. Toda se la dejó a su Hijo, a su Salvador. En Juan capítulo 2, versículo 1 dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. María, como judía, sabía que el que un hombre o una mujer recibieran adoración era una blasfemia condenada gravemente, pues solo Dios es digno de recibir adoración. En estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, que vienen en el versículo 5, donde dice: haced todo lo que os dijere, María reconoce que el hacer lo que Cristo manda es el camino que lleva a la salvación. Estas palabras tienen una connotación espiritual. María está diciendo, al decir haced todo lo que os dijere, está diciendo que aquella persona que hace todo lo que Cristo manda está siendo dirigido hacia la salvación. Cristo dijo: si no creen en mí, es decir, si no obedecen lo que les digo, en sus pecados morirán. Con esto, hermanos, podemos entender que de acuerdo a las Escrituras, y esto lo hago
con mucho respeto, si hay personas que nos ven por el internet que tienen una creencia diferente de María, créanme que lo hago con mucho respeto, únicamente hablando la verdad de la Escritura, pero con esto que dice la Escritura, María no debería ser objeto de adoración. La adoración únicamente pertenece a Dios. Ningún hombre, ninguna mujer debería ser objeto de adoración, y María en este caso estoy seguro que ella misma se sentiría ofendida al ser tratada como un ídolo. La idolatría es repudiada duramente por Dios. El segundo mandamiento claramente condena a todos aquellos que adoran a otras imágenes, no importa de la imagen que sea. María no necesita ser equiparada falsamente con Dios. No lo necesita porque la obra que Dios le demandó es suficiente para ser considerada como la mujer más grande de todos los tiempos, como la mujer más grande de todos los tiempos. Pero no tiene necesidad de que se le formen o que se le den a ella poderes que únicamente Dios puede tener. Ella no es omnisciente, no es omnipresente, no es omnipotente. María, como todos nosotros, necesitó a un Salvador. El Salvador le fue otorgado, gracias a Dios por ello. María está en la presencia de su Señor, nuestro Señor Jesucristo, como el Dios único y verdadero. Así que yo ruego, hermanos, que esta predicación puede llegar a los corazones de aquellas personas que de alguna manera han sido engañadas por la religión tradicional, haciendo de María algo que la Escritura no dice. Nosotros amamos a María, reconocemos la grandeza de María en lo que Dios la mandó, pero María tiene un lugar muy especial en la Escritura que como tal debe ser tomada. Seamos sabios, hermanos, conozcamos la verdad siempre para ser libres. La verdad únicamente está en la Biblia y en ningún otro lugar. Esta predicación fue, como les comenté, para honrar a María, pero lo principal de ello es para adorar al Dios único y verdadero, para adorar a Cristo, aquel que vino, se hizo hombre en el vientre de María, para que pudiera Él morir por nuestros pecados y nosotros pudiéramos tener vida eterna. Ese sí es el único a quien nosotros debemos de rendirle adoración, porque solo Cristo salva. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor,